Vas a la iglesia, te conectas con Dios, tu alma encuentra descanso, experimentas la paz. Sin embargo, cuando llegas a casa encuentras más de lo mismo. Una familia que te causa ansiedad, miedo, incertidumbre, falta de amor, ausencias. ¿Cómo podemos encontrar paz en este ámbito de la vida? A través de la historia de José vamos a aprender cómo encontrar descanso a pesar de tener una familia disfuncional. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno estar de vuelta otra vez para el repaso de la lección de escuela sabática. Por favor, si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale like al video, activa las notificaciones para que puedas ver los videos todas las semanas. Vamos a estudiar juntos la lección. Comparte este video en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos, ahí en casa, mientras estás, no sé, cocinando, limpiando, preparándote para el día sábado. Puedes ver este video y hacer junto con nosotros el repaso de la lección de escuela sabática. Esta semana ha sido una lección muy linda y estamos seguros que va a bendecir tu vida, tanto como la nuestra también. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a empezar ahora con el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Muy bien, en este primer día de la semana vamos a encontrar un repaso de qué es lo que había sucedido en la historia desde Abraham. Cuando examinamos la vida familiar de estos personajes vamos a encontrar que no era una vida simple, que habían tenido muchas dificultades, muchos problemas y que pues no fue tal vez la familia más ejemplar. Vamos a encontrar que Abraham y Sara ya tenían algunos problemas, siendo uno de estos los más significativos el momento en el cual Abraham la niega a Sara, y Sara también. Otro momento significativo importante es cuando le da a su criada a Abraham para que él se acueste con ella, para así dar una ayuda a Dios y cumplir la promesa. Todo es muy oscuro cuando vemos la historia de estos personajes, o por lo menos la historia personal de Abraham, Sara. Posteriormente Isaac escogiendo a su esposa, Rebeca teniendo favoritismos, Isaac también, los hermanos peleándose entre sí, Esaú y Jacob. Jacob más adelante teniendo dos esposas, que no era el plan del Señor, y ya los hijos nacen predispuestos a luchar entre ellos por el favoritismo, por el amor de su padre, siendo Lea con un grupo de hijos importante y por el otro lado Raquel con no muchos hijos, pero con los hijos más amados de su padre. Encontramos entonces que en la Biblia se ven muchos de estos casos difíciles, duros, complicados, ¿no? Yo siempre digo que la Biblia es un libro no es un libro de idealismos, sino es un libro de realidades. Es un libro que no nos va a maquillar las cosas, sino que nos va a mostrar cosas que también son tristes. En medio de todo este caos familiar, en medio de todo este disturbio que había tanto en la familia de Abraham con Sara, en la familia de Isaac con Rebeca, en la familia de Jacob con Lea y con Raquel, en medio de todo eso podemos encontrar claramente cómo es que estos hombres salieron adelante a pesar de tener familias muy complicadas, inclusive al punto de que esos modelos familiares no son tan comunes hoy en día. Existen sí, pero no es el común denominador. En aquella época estos hombres de Dios afrontaron estas dificultades. La lección también muestra el caso de Génesis 34. En Génesis 34 vamos a encontrar una historia dura también. Una hija de Jacob es básicamente violada por unos moradores de la tierra donde ellos estaban habitando. Vamos a encontrar esta historia dura porque los hermanos de ella engañan a estos otros hombres, al final los matan, y todo porque la mujer había sido violentada. Los hermanos actúan en venganza y se gesta todo un ambiente muy complicado. Estos mismos hijos de Jacob, adentro de ellos estaba pues Rubén, estaba Leví, ¿no? Todos estos personajes conocidos van a ser partícipes de un asesinato por su hermana. La historia es cruda, es difícil. Vemos en Génesis 34 también cómo es que el papá negocia dar a la hija, ¿no? Y cómo es que los hermanos también hacen trampa en el negocio, ¿no? Diciendo que ellos van a entregar a sus hijas, y todo es realmente difícil. Cuando vemos Génesis 34, y en realidad cuando leemos muchas partes del Génesis, del Éxodo, vamos a encontrar que hay estos casos familiares muy complicados, muy difíciles. Muchos critican estas partes de la Biblia diciendo de cómo es posible que estos que eran los hombres de Dios pasen por esas circunstancias, ¿no? O hagan ese tipo de cosas. Encontramos en Génesis 34 un claro ejemplo de la situación
real en la cual se habían metido estos personajes bíblicos en muchas ocasiones por no obedecer la voz del Señor. En muchas ocasiones ellos no fueron obedientes a lo que Dios había dicho, o como consecuencia de todo esto eran estos problemas que ellos venían acarreando. Ahora, a pesar de esto, vamos a encontrar lo siguiente: tanto Jacob como Abraham y como Isaac son mencionados a lo largo del texto bíblico, y a pesar de los problemas que tuvieron. Es decir, cuando encontramos a estos nombres repetidos muchas veces en la Biblia, aprendemos nosotros de que estos hombres, aún en un ambiente familiar bastante hostil como el que vivieron, aprendieron a depender de Dios, aprendieron a refugiarse en Él. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero ellos aprendieron a tener descanso en el Señor, no soltando su mano, a pesar de ellos ser sumamente pecadores, a pesar de ellos ser culpables muchas veces de las cosas que le pasaba a la familia. Ellos nunca soltaron la mano del Señor, tanto así que ya allá en el libro de Hebreos, estos personajes son recordados en esa galería famosa de los héroes de la fe. La pregunta para nosotros sería: ¿será que nosotros estamos aprendiendo realmente en el estudio de este trimestre lo que significa descansar en el Señor? ¿Estamos realmente entendiendo qué significa esto? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, y al final de este trimestre pues pensar y decir: ok, creo que aprendí cuál es el foco, creo que entendí qué es lo que debo de hacer. Si es así, el Señor nos va a bendecir, y a pesar del conflicto familiar que estés afrontando ahora, a pesar de las dificultades con papá y mamá o entre hermanos, Dios te va a poder sacar adelante. Y así como estos personajes tuvieron complicaciones dentro de su ambiente familiar y posteriormente fueron recordados como grandes hombres, así también tú puedes ser bendecido a pesar de tu familia, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis familiares, y posteriormente también ser recordado como un hombre de fe. Bueno, avanzando un poco más con la lección, vamos ahora ya a adentrarnos en la vida de José. Evidentemente José era el hijo favorito de su padre, había muchos problemas entre sus hermanos, básicamente sus hermanos no lo querían, terminan vendiéndolo a él como un esclavo para ser comercializado en Egipto. La historia de José es bastante conocida, pero antes de adentrarnos en esta historia, yo quisiera preguntar un poco, ¿no? Aquí, ¿cuántos de nosotros hemos tenido o tenemos problemas familiares? ¿Cuántos de los que estamos aquí de repente no tenemos una buena relación con papá y mamá? O de repente una buena relación con los hermanos. ¿Será que en esta mañana, noche, no sé cuándo veas este video, pero ¿será que tú estás peleado con tus hermanos? ¿Será que estás peleado con algún ser querido de tu familia? ¿Será que hay riñas internas en tu hogar por cosas muy complicadas? Puede ser dinero, puede ser la familia, puede ser el estatus, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Tierras, pueden ser posesiones. Hay muchas cosas por las que las familias son quebrantadas. Pero yo te pregunto ahora, ¿tú tienes problemas en tu hogar? ¿Has afrontado crisis familiares? El objetivo de esta lección es mostrarnos que a pesar de estas crisis, nosotros podemos hallar descanso en Cristo. A pesar de estas crisis, Dios nos puede utilizar. Y es a través del ejemplo de José que vamos a encontrar cómo es que Dios lo utilizó, a pesar de venir él de una familia realmente complicada. No solamente desde su generación, desde que él nació, sino mucho más atrás, siendo el descendiente de Abraham, que también tuvo problemas, siendo el descendiente de Isaac, que tuvo mil y un problemas también, y bueno, la historia conocidísima de Jacob, con los innumerables problemas que él también tuvo en su familia. Una vez que José es vendido por sus hermanos, él ahora tiene que aferrarse a Dios y aferrarse a las enseñanzas que le dejó su padre. Aquí encontramos algunas primeras lecciones. Lo que nosotros hemos recibido como herencia de nuestros padres es una bendición. Para aquellos que han crecido en la iglesia y han recibido una herencia no religiosa, una herencia bíblica, ¿no? Aunque de repente hay veces no podamos nosotros valorizarlo, la mayor herencia que un papá o una mamá puede dejar a sus hijos es a Cristo, ¿no? La herencia de Cristo, que es el conocimiento del Evangelio, que a pesar de nuestros errores nos ayuda, nos motiva, nos hace levantar la cabeza y ver que las cosas no están perdidas a pesar de nuestros errores. Encontramos en este
en este día, el día lunes de la lección, de que ahora José tendría que aprender a vivir su propia historia. Ya su padre no estaría con él, ya probablemente Jacob no estaría aconsejándolo. José era muy muchacho cuando fue llevado para Egipto, y lo que pasó allí fueron muchos desafíos. Durante su estadía allá vemos cómo es que él prosperó. Y él prosperó por una razón. Él dejó de creer en el Dios de su padre y comenzó a creer en su Dios. Hizo de Dios, hizo de la divinidad, no el Dios de su papá, no el Dios de su familia, sino el Dios de él. Aquí hay una gran lección. Nosotros no podemos vivir por la fe de nuestros padres. No podemos vivir todo el tiempo de la fe de nuestros hermanos. No podemos vivir todo el tiempo de la fe de la casa. Tú tienes que aprender a vivir de tu propia fe, en el sentido de hacer de Dios tu Dios, no el Dios de tu papá, sino el tuyo. Tú tienes que tener una experiencia con Cristo, y esa es una decisión que tenemos que tomar. Un día tenemos que separarnos de esa religión a veces compartida que tenemos y comenzar a tener una propia posición, una propia decisión frente al Señor, y decirle: Señor, yo ya no creo solo porque mi papá es adventista, solo porque mi mamá es, solo porque mis hermanos son de la iglesia, sino creo porque yo tomo la decisión de creer. Y si eventualmente tú no has sido bautizado, ¿no? Si de repente tú todavía no has entregado tu vida a Cristo formalmente, bueno, esa es una oportunidad para que puedas hacerlo. En algún momento todos tenemos que tomar esta decisión. En el caso de José, él se apartó ya del abrigo de su padre porque fue vendido como esclavo, y ahora, estando solo, él toma la decisión de hacer de Dios su Dios y caminar juntamente con él en las diferentes circunstancias que atravesó estando en Egipto. Muy bien, avanzamos con la lección de esta semana y encontramos ahora la pregunta o la frase de cómo tener verdadera autoestima. La autoestima tiene que ver con el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos, el valor que tenemos, la imagen que tenemos de nosotros. Muchas veces se nos ha enseñado de que la autoestima a veces depende de lo que nos digan los demás, o depende también de la visión, como dice su definición, de lo que nosotros pensamos respecto a nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia tiene otra visión. En la Biblia, el valor, nuestro valor, tu valor, no proviene de ti mismo, no proviene de tus capacidades, no proviene de tus títulos académicos, no proviene de tus dones y talentos, sino proviene del Señor Jesús. Es Dios quien te da valor a ti. La sangre de Cristo es la que define nuestro valor. En la Biblia, ese es el concepto de autoestima. No el valor que yo me doy a mí mismo por lo bueno que soy, mas sí el valor que me da Cristo por haber muerto en la cruz por mí, por mis pecados. Por lo tanto, en la Biblia, el valor no depende de personas y no depende del Señor. Y el Señor siempre es constante en su amor. Ahora, es un problema cuando nosotros hacemos que nuestro valor dependa de otras personas. Entonces necesito que mi papá me quiera para que yo me sienta valioso. Necesito que mamá me quiera para que yo me sienta realmente valioso. Necesito que mis hermanos me adoren para que yo recién pueda tener un valor. Y aunque esto suena lindo, no debería ser así. Nuestro valor no puede depender de mamá, papá, hermanos, amigos. No puede depender de un grupo, porque todos ellos son humanos y en algún momento nos van a herir, nos van a lastimar, y nuestra autoestima se va a ir abajo y nosotros vamos a estar mal, vamos a estar tristes. Por lo tanto, nuestro valor no puede depender de personas. Nuestro valor tiene que depender del Señor Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Pues entendiendo todo lo que Dios dice respecto a nosotros. Y aquí yo tengo algunos textos importantes. Miren por favor Isaías capítulo 43 versículo 1. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Señor te dice que Él es tu dueño, que Él te va a ayudar, que no tengas miedo, que el mismo Dios creador del cielo y la tierra, Él es dueño de ti. Esa es una descripción bastante linda. Miren lo que dice ahora Malaquías 3:17. Y serán para mí mi especial tesoro, dice el Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mi especial tesoro. Capaz nadie nos llama así, ¿no? O tal vez tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni el novio, ni la novia te dice: tú eres mi especial tesoro. Pero el Señor Jesús se refiere así para nosotros. Nosotros somos el especial tesoro del Señor Jesús. Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios, hablando del Señor Jesús. Él es quien nos da el valor, ¿no? Es Dios mismo quien nos da el valor. Finalmente me gustaría leer
aquí el versículo 15 de Juan 15 que dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor Jesús no solamente nos llama de manera linda como hijos, como especial tesoro, como personas, no se hace notar como dueño de nosotros, sino que nos dice: ustedes son mis amigos. Hay muchas referencias bíblicas del valor que el ser humano tiene para Dios, y encontramos ahí el valor de nuestra autoestima. La lección que nos deja esta semana es la siguiente, ¿no? Tu valor no debe depender de los comentarios que los demás tengan sobre ti, ¿no? Lo que alguien más diga, lo que otra persona opine de ti, es importante, vale la pena examinarlo. Sin embargo, mi valor no puede depender de eso. Dios ve en nosotros mucho potencial y belleza. Dios nos mira con los ojos de la gracia. El Señor Jesús no ve lo que un ser humano ve cuando te mira a ti o cuando me mira a mí. El Señor Jesús no ve a un pecador simplemente. El Señor Jesús no ve a una persona con un pasado muy oscuro. El Señor Jesús no ve personas con tal vez problemas y con cargas y con dificultades. El Señor Jesús lo que ve cuando te mira es el potencial que tú puedas llegar a tener. Lo que Él puede hacer contigo si es que tú te pones en sus manos. Eso es lo que ve el Señor Jesús. Él nos mira con ojos de gracia, con ojos de amor, y de Él proviene nuestro valor. Por lo tanto, nuestra autoestima no la definimos nosotros, sino la define el Señor Jesús y sus acciones. ¿Y cuáles fueron esas? Pues Él murió por ti, porque te ama. Eso es lo que tú vales. Muy bien, llegando ya a la parte central de la lección, vamos a encontrar a un José ahora siendo tentado por la esposa de Potifar. El Señor Jesús quiere que nos relacionemos con las personas de la manera en cómo Él quiere relacionarse con nosotros también, es decir, siguiendo su ejemplo. Miren, nosotros somos seres humanos. Probablemente si alguien te hace daño, tú no quieras toparte con esa persona. Probablemente si alguien te trata mal, la respuesta inmediata es también tratarle mal. Probablemente si alguien estás jugando fútbol y alguien te golpea, tú también vas a querer levantarte y hacerle lo mismo. Eso sería lo normal. Pero el Señor Jesús actúa de manera distinta, y las relaciones que Él intenta formar se forman con otra dinámica. Cuando vemos el ejemplo de José y cómo él se relacionaba con las personas, vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis 39, vamos a encontrar cómo es que él prosperaba, cómo es que él avanzaba, ¿no? Tenía buen favor para los hombres, su jefe estaba contento con él, sus relaciones iban aumentando, tenía lo que podríamos llamar el don de gente, se llevaba bien con todos. José probablemente era una persona muy carismática, muy querida, muy servicial, muy noble. Ese era más o menos el perfil de José. Pero esto era precisamente porque tenía un Dios. Yo siempre digo una frase, ¿no?, que es conocida, ¿no? Hay una frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Generalmente utilizamos esta frase para hablar o para usarla de manera negativa, ¿no? Para decir más o menos como que: ay, mira, este muchacho está que se junta con estas personas, entonces él también va a ser así. Y en realidad es más o menos así, ¿no? Mientras más pases tiempo con una persona, más te vas a parecer a esa persona. Es inevitable. Y si aquel grupo de personas con los que estás son hijos del Señor, aman al Señor, vas a copiar cosas buenas. Si por lo contrario pasa lo opuesto, pues entonces vas a copiar también aquello que es contrario a lo que el Señor desea. Pero yo quiero aplicarlo de la siguiente manera: mientras más tiempo tú pases con el Señor Jesús, más cosas vas a copiar de su carácter. Y el carácter del Señor Jesús era maravilloso. El Señor Jesús era humilde, era sencillo, era a veces duro, era a veces también tajante cuando decía algunas cosas, pero era el equilibrio perfecto de una personalidad fantástica. Y mientras más tiempo pasemos con Él, más vamos a copiar de su carácter. Por eso también allí podría aplicar tranquilamente este refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Mientras más tiempo pases con el Señor Jesús, mejor van a ir tus relaciones, mejor vas a poder relacionarte con las personas. Pero tú necesitas, y yo también, pasar más tiempo con el Señor Jesús. ¿Cómo es eso? Abriendo la Biblia, estudiando la lección, viendo el Revivados, no desconectándonos con el Señor. Y si un día fallamos, volver otra vez a nuestro estudio personal, a nuestra devoción personal con Cristo. Bueno, más adelante lo que sucede es que José pasaba o tenía tan buena relación con todo el mundo que también ahí la esposa de Potifar vio en José alguien con quien podría tener algún relacionamiento que no era lícito delante del Señor. José entiende que esto que ella le propone está mal y comienza a ser fiel a los principios del Señor. Ninguna relación que esté en contra de los principios de Dios
va a ser algo que el corazón de una persona que ama al Señor quiera albergar durante mucho tiempo. Generalmente los que están del lado del Señor buscan de alguna manera salir de eso porque entienden que los principios que rigen el cielo son los principios que también deben regir aquí la tierra. Aquí José nos muestra rápidamente que él no puede controlar las decisiones de los demás. Y aquí hay una gran lección para nosotros. José no podía controlar lo que la esposa de Potifar sentía o lo que ella quería hacer. No podía controlar eso. Por lo tanto, él huyó, salió corriendo. Sabes, tú tampoco puedes controlar la decisión de tus amigos. Tú tampoco puedes controlar la decisión de tu familia. Ellos van a tomar sus decisiones. Muchas de esas decisiones te van a afectar a ti. Tú no puedes controlar eso. Pero tú lo que sí puedes controlar son tus propias decisiones. Son las cosas que tú decides día a día. Si estás en un grupo donde las cosas no van bien, es mejor salir. Si estás en un lugar donde te lastiman constantemente, mejor es poner un alto a eso, ¿no? Ir en busca de aquel que nos da verdadero descanso. Muchas veces las consecuencias, como en el caso de José, no van a ser las mejores, van a ser tristes, pero siempre hay una recompensa, siempre hay un final feliz para aquellos que deciden por el Señor. En el caso de José, él nos muestra que a pesar de las tentaciones, uno puede salir airoso de cualquier relacionamiento interpersonal que cause conflicto, siempre y cuando nosotros decidamos aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas. Muy bien, llegando a la parte final de la lección, encontramos ahora un José ya encarcelado. Las decisiones buenas que él tomó terminan pagándole mal y él es llevado a la cárcel. Pero es interesante ver que en la cárcel él tiene un relacionamiento con las personas también notable. Se hace amigo de los que estaban allí y llega el punto en que era de tanta confianza que él tenía las llaves de los que estaban allí. José nos deja el ejemplo de una persona que sabe manejar sus emociones, que sabe tener un carácter noble, que no busca el pleito con los demás. La lección marcaba de que muchas veces el conflicto, la lucha entre el bien y el mal se muestra también en las relaciones que tenemos. Yo pregunto, ¿será que tú dices amar al Señor, pero eres un pleitista? ¿Eres una pleitista? ¿Será que tú dices amar al Señor, pero quieres defender tus ideales y por eso comienzas a hacer un montón de problemas? No existe hijo de Dios que traiga problemas a la iglesia, que traiga problemas al grupo pequeño, que traiga problemas a la familia. No existe hijo de Dios que busque hacer el mal. El Señor quiere que vivamos en armonía y en paz con todos. Aunque muchas veces vivir bajo los principios de Dios tenga que causar disonancia con algunos grupos. Aún en medio de eso, el objetivo de aquel que decide entregar su vida a Cristo es vivir en armonía y paz con todos, porque ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos trajo. Yo te pregunto una vez más, ¿será que de repente decimos amar al Señor Jesús, pero nos estamos metiendo en muchos problemas? ¿Será que realmente tú dices, oh no, Dios es mi Padre, Dios es todo para mí, yo lo amo, pero estás metido en uno y otro problema? Bueno, según el principio bíblico, según lo que vemos en el ejemplo de José, ese no es el camino para aquel que decide amar a Cristo. José se llevaba bien con todo el mundo. Y eso no significa muchas veces suprimir tus pensamientos. Eso no significa minimizar lo que sientes. Pero el Señor da la forma y el tacto para decir cosas y la manera en la que tú puedas realmente entrar en el corazón de cada una de las personas, aún diciendo cosas que son un poco duras. El ejemplo de José nos deja claro que aquel que está conectado con el Señor no puede llevarse mal con las personas. Ese no es el resultado natural. Ahí queda y resta para cada uno de nosotros evaluarnos. Yo más de una vez ya me peleé con muchas personas. Sin embargo, es duro. Recuerdo una vez, y les cuento aquí un poco, ¿no? Un hermano que hoy ya descansa en el Señor, en una junta de iglesia, él me trató mal, ¿no? Y yo era un pastor joven, ¿no? Tenía apenas 22 años en aquella época y él horas después vino a mi casa, me tocó la puerta, se disculpó conmigo y me dijo, pastor, yo te traté mal, ¿no? Hice malas cosas, perdóname, ¿no? Ese es un cristiano verdadero. Ese es alguien que tiene a Cristo en su corazón. Él vino a casa arrepentido, me dijo, yo no debía decir eso, yo hice mal, ¿no? Yo pregunto, ¿tú realmente buscas la paz con todos? ¿O solo lo dices de boca para afuera? No, yo busco la paz, no quiero pelearme con nadie, pero paras en problemas con uno y con otra persona. Ese no es el camino que el Señor Jesús trazó. El Señor Jesús nos enseña a través del ejemplo de José de que el relacionamiento que él tenía era bueno con todos. Él era una persona que traía paz al corazón y a la mente de las personas con las que se relacionaba, aun cuando él decía cosas que muchas veces no se querían escuchar.
Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final y yo quiero leer un texto lindo, algunas porciones del texto que aparecen en la lección sobre José que escribe la hermana White. Miren lo que dice aquí. Aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes que habrían de vivir sobre la tierra. Es decir, José es el ejemplo que todos los que vivimos actualmente debemos seguir. Dice aquí que Dios será nuestro pronto auxilio en las diferentes tribulaciones que tengamos. Pero yo quiero leer una parte un poquito más abajo aquí. Dice aquí, la virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios, que lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. Despreciaba esa ingratitud que lo llevaría a abusar de la confianza de su amo, aunque su amo tal vez nunca lo supiera. El corazón de José era un corazón íntegro, un corazón que había aprendido a amar al Señor. Pero ¿cómo? Si José venía de un hogar realmente complicado, y no solamente su hogar, sino sus abuelos, sus tatarabuelos, era toda una desgracia. ¿Qué nos muestra esto? ¿Cuál es la lección para todos nosotros? Es que aún a pesar de los conflictos que haya habido en tu hogar, además tal vez de que tú vengas de un hogar muy complicado, Dios puede hacer grandes cambios en tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión de decir, ok Señor, trabaja en mí, hazme olvidar las cosas que yo creo en mi mente, suprime mi opinión y pon tu opinión en mi vida, que tu Espíritu Santo me domine completamente. Y cuando eso sucede, grandes maravillas el Señor puede hacer en nuestras vidas. José pasó de ser un hijo de familias disfuncionales a un gobernador que salvó a miles de personas del hambre estando allá en Egipto. Eso no fue virtud de José, fue el Espíritu Santo trabajando en la vida de ese joven. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Sigamos estudiando la lección de Escuela Sabática. Un abrazo.